La versión oficial es impecable, la capital está restaurada, el emperador está firme, la ciudad vuelve a sus deberes. Pero hay un minuto, en enero de 532, que ningún relato legal puede contar sin agrietarse por dentro. Un cántico de estadio se convierte en sentencia. Un trono sobrevive tratando a sus propios ciudadanos como si fueran un ejército enemigo. Y ese motín tiene un nombre que conviene decir ya, para que se te quede clavado. Nika. Enero de 532. Constantinopla, dentro del hipódromo. El hipódromo debería ser un teatro de orden. El emperador aparece alto, en la catisma, el palco imperial que convierte la distancia en una forma de autoridad. Las facciones llenan las gradas por bloques, azules aquí, verdes allá, y cada bando se pone su identidad como si fuera una armadura. El aire arrastra cuero aceitado, sudor, hierbas machacadas y un hilo de incienso que llega desde santuarios cercanos. La piedra guarda el frío del día, pero la gente está tan apretada que el calor sube en oleadas. Procopio de Cesarea, historiador de corte, lo describe como una enorme multitud en gran desorden. Suena suave. No lo es. Este desorden roba oxígeno. No hay filas. No hay control. Solo cuerpos empujando por ver el palco, por contarse, por existir. Y entonces suena algo que no debería sonar en un estadio. Metal contra piedra. Un filo golpea un escalón, y las cabezas giran antes de que el cerebro decida qué significa. Tropas leales al emperador se mueven dentro del hipódromo con hojas desnudas, sin fundas, sin teatro de arresto. La multitud sigue siendo una multitud, no una unidad de combate. Los hombres que entran, sí, una orden. Y de pronto la masa deja de ser público, pasa a ser objetivo. Procopio cuenta que Belisario, el general favorito de Justiniano I, no logra abrir un pasillo hacia el trono. La geometría falla. Las puertas no se abren. Los guardias dudan. Cuando huele riesgo, la ciudad se atasca. Los funcionarios esperan para ver quién gana. La lealtad se convierte en apuesta, y el tiempo se vuelve letal. Belisario toma la decisión que manchará después cada proclamación de orden restaurado. No golpea a un líder, golpea a la multitud. Al mismo tiempo, otro comandante, Mundo, entra por una puerta conocida en la ciudad como la Puerta de la Muerte. Ese nombre es anterior al motín, pero en este minuto encaja con precisión cruel. Ataque por dos lados. La gente se comprime y retirarse se convierte en derrumbe. Aquí es donde la cámara necesita un ancla humana, algo que pegue la emoción al cuerpo. A tu lado, alguien pierde una sandalia y desaparece hacia abajo como si el suelo se hubiera abierto. Una mano, pequeña, infantil, se aferra a la piedra con los dedos blancos, buscando aire donde ya no queda. El aplastamiento no se ve heroico, no se ve cinematográfico, se ve como cuerpos intentando ser más pequeños que sus propios cuerpos. Se ve como nudillos blanqueando contra la piedra. Suena como oraciones dichas demasiado rápido, tragadas por los gritos. Procopio da una cifra, más de 30.000. Cronistas posteriores la suben. Historiadores modernos discuten fiabilidad, escala y propaganda. Pero el punto no es el dígito exacto. El punto es que un gobierno hizo un cálculo dentro de un estadio, que el imperio aprendió, en público, qué tipo de poder todavía estaba dispuesto a ejercer. El relato oficial lo llamará necesario. Otros lo llamarán masacre. Procopio, directamente, lo llama matanza. Y la pregunta más peligrosa es más simple. ¿Qué asusta más a un imperio? ¿Un enemigo fuera de las murallas o una multitud dentro de su propio estadio? Y lo peor es que no empezó como guerra. Días antes, 13 de enero de 532, empieza Nika. Días antes, el 13 de enero de 532,
El motín no nace como una guerra. Empieza como empiezan los incendios urbanos, con rabia vieja, con una chispa pequeña y con una ciudad llena de material seco. Para entender por qué existe ese minuto dentro del hipódromo, primero hay que entender qué es el hipódromo de verdad. No es solo deporte, es la válvula de presión de Constantinopla, y también su micrófono. Aquí el emperador no se mezcla con el pueblo en salas pequeñas. Aquí lo enfrenta, cara a cara a distancia, en un lugar diseñado para gritar. El hipódromo es donde el elogio se vuelve política y donde la rabia se vuelve amenaza. Es el lugar donde se fabrica la imagen imperial y, por eso mismo, donde puede quedar expuesta su debilidad. Las facciones, azules y verdes, parecen clubes de fans para quien mira desde fuera. Colores infantiles, cánticos repetidos, pero funcionan como redes. Patronazgo, músculo de barrio, protección, extorsión, acceso. Pueden mover hombres en un día, reunir dinero por la noche y volver imposible el trabajo de un gobernador por la mañana. El emperador las necesita para mantener la ciudad predecible, y la ciudad las usa para obligar al emperador a escuchar. Ese equilibrio funciona, hasta que deja de funcionar. A finales de los años 520, la rabia está almacenada por toda la capital como combustible en frascos cerrados. Procopio encuadra el resentimiento alrededor de dos nombres: Juan el Capadocio, administrador financiero con fama de exprimir hasta la última moneda, y Triboniano, arquitecto legal de reformas que desde el palacio parecen orden, pero en la calle se sienten como trampa. Y aquí conviene recordar algo. Procopio escribe con filo moral. Está cerca del poder. Sus juicios son sus juicios. No es un veredicto imparcial, pero sí es una ventana brutal a cómo se vive el miedo en una capital imperial. En el hipódromo, el resentimiento no llega como documento político, llega como ritmo. Un cántico prende y se recuerda, se contagia. Puede ser elogio, insulto o exigencia. Cuando 1000 gargantas repiten una frase, se siente como destino, pero es política en su forma más simple. Una multitud probando si el emperador puede doblarse. La chispa parece pequeña en la descripción, pero es enorme en significado. En la víspera de las carreras, el gobierno intenta frenar la violencia entre facciones con castigo. Condenan a varios. La ejecución pretende ser advertencia. El Estado debe parecer decisivo. El público, asustado. Sale mal. Algunos sobreviven. No suficientes para que el Estado parezca misericordioso, pero sí lo suficientes para que el Estado parezca débil. Dos hombres, hombres de facción, escapan de la muerte por accidente o error y alcanzan un santuario. Se aferran a lo sagrado como a un escudo. Y el santuario en Constantinopla no es un truco, es un contrato social. Así que la ciudad presta atención. La noticia corre más rápido que los funcionarios. El rumor se vuelve certeza. La certeza se vuelve demanda. Para cuando comienzan las carreras, el hipódromo ya no espera caballos, espera una decisión. La multitud pide clemencia. Justiniano I se sienta donde se sientan los emperadores cuando quieren parecer inamovibles. Siente el cántico subir hacia él como calor. Tiene opciones: perdonar y parecer flexible, o negar y parecer fuerte. Pero la fuerza no es una sola postura. La fuerza también es el timing. Y el timing es exactamente lo que los motines explotan. La multitud observa su rostro buscando una señal. Observa a los oficiales buscando pánico. Observa a los guardias buscando preparación. El hipódromo se convierte en un tribunal sin reglas y cada pausa se siente como sentencia. El emperador se niega. Y esa negativa no trata solo de dos hombres refugiados bajo santuario. Trata de algo más grande. Si la calle puede obligar al palacio a admitir un error,
si un cántico puede pisotear el procedimiento, si el emperador todavía posee la idea de orden. En cuanto la negativa cae, la relación entre el poder y la multitud cambia de forma en público. Azules y verdes llevan años peleándose. Han derramado sangre por asientos y orgullo. Han alimentado rencores con canciones nuevas. Pero una grieta entre palacio y calle es una invitación. Cuando el cántico vuelve, ya no es petición, es advertencia. Y entonces el hipódromo deja de ser un lugar donde la gente mira la historia. Se convierte en un lugar donde la gente decide hacerla. En algún punto de la ciudad, dos hombres siguen vivos bajo santuario. Vivos por accidente, protegidos por tradición, y funcionando como una mecha que ya está encendida. Constantinopla funciona con rituales que fingen ser estabilidad. El palacio emite edictos, los tribunales emiten sentencias, la iglesia emite bendiciones, los muelles emiten grano, el hipódromo emite ruido, el relato oficial lo llama entretenimiento. La ciudad lo trata como un parlamento que nadie puede disolver. El propio edificio enseña la lección. Un cuenco largo de piedra, la espina central con postes de giro y monumentos, la puerta de salida que libera equipos como un latido, grada tras grada apilada sobre la pista como un acantilado lleno de ojos. En invierno, el aliento flota en nubes pálidas. En verano, el polvo se pega al sudor. El olor casi siempre es el mismo: animal, aceite, lana húmeda, vino barato, metal. El punto es el palco imperial. La catisma está ahí para que el pueblo lo vea, y para que el emperador los vea a ellos. La distancia lo protege de manos, no lo protege de 1000 voces sincronizadas. Esa voz pertenece a las facciones. Azules y verdes parecen afición deportiva. En realidad funcionan como fuerza cívica, y no hace falta explicarlo en un párrafo. Se puede ver. Un mensajero baja por la grada. No grita, toca hombros. 3 filas más abajo, 10 hombres ya se están moviendo. Músculo de barrio, favores, extorsión, todo lo demás, protección, castigo, acceso, viene incluido. El palacio las llama útiles, la calle las llama necesarias, y lo necesario, en Constantinopla, siempre acaba siendo palanca. En la arena, una humillación no ocurre en privado, ocurre delante de todos, y lo público se contagia. Los emperadores aprenden rápido, aparecen, reciben aclamación, aceptan peticiones, castigan con teatro, perdonan con teatro. Este estadio es la escuela de la ciudad, y la multitud estudia cada gesto como si fuera un código. El 13 de enero de 532, la ciudad sube a las gradas con una pregunta, no con ganas de carreras. Justiniano hereda este sistema y lo aprieta. Su imagen oficial es orden por ley. Su reinado quiere parecer una máquina racional. Encarga obras legales pensadas para sobrevivirlo, empuja control central, paga guerras caras, construye, cobra impuestos, nombra hombres duros para tareas duras. Procopio enmarca el resentimiento en 2 nombres: Juan el Capadocio, dinero, y Triboniano, ley. Es un narrador con bordes afilados. Conoce el palacio por dentro y también parece ajustar cuentas. Su mirada importa, pero hay que leerla como ángulo, no como sentencia. Ese ángulo pega porque la ciudad ya se siente exprimida. En una capital abarrotada, la escasez no es solo economía, es política. El grano se vuelve rumor. El rumor se vuelve pánico. Y el pánico no se queda en casa. Los funcionarios conocen el peligro, pero casi siempre cometen el mismo error. Buscan una cabeza que cortar. En un pasillo del palacio, un secretario repite una pregunta en voz baja, como si fuera un hechizo útil. ¿Quién lo empezó? ¿Quién manda? ¿A quién arrestamos para que esto muera? La ciudad no opera como cadena simple. Opera como presión almacenada. Esa presión encuentra mecha en un intento de mostrar fuerza.
El palacio intenta frenar la violencia con castigo público. Arrastran condenados a morir. El mensaje debería ser simple. El emperador todavía posee las calles. La ejecución debería ser limpia. No lo es. Una cuerda falla. Un nudo se suelta. Un cuerpo cae mal. 2 hombres viven lo suficiente para correr hacia un santuario con el cuello marcado y los ojos aterrados. El santuario importa. No es solo religión, es contrato social. Interrumpe la mano del Estado. Aunque el Estado pueda esperar afuera, quieto, como depredador. Si el santuario cae, cae la última línea. La ciudad oye la historia, y la historia se vuelve prueba. Ese mismo día de carreras, el estadio se llena de gente que vino a ver caballos, y vino a ver si el emperador responderá. Aire frío. La piedra muerde la tela. Vendedores con pan, cebollas y vino aguado. Un sacerdote murmura cerca de una entrada. Un corredor de facción pasa susurros como monedas. Los 2 supervivientes se convierten en símbolos sin querer. La multitud exige clemencia. Aquí las reglas antiguas todavía podrían sostenerse. El emperador puede conceder misericordia y venderla como generosidad imperial, o puede negarla y venderla como justicia. Y entonces llega el silencio que decide. Justiniano se niega. Procopio lo pinta como terquedad. La multitud lo siente como desprecio. El cántico sube, pero no toma el camino típico de insultos entre facciones. Se mantiene enfocado. Se repite. Se afila. Los oficiales esperan el patrón habitual. Azules aplauden. Verdes protestan. Guardias aprietan. Emperador gesticula. El ruido baja. El patrón no aparece. El ruido no baja. El relato oficial dirá: culpa de gamberros. La arena muestra otra cosa. Una grieta pública entre palacio y calle. Y esa grieta importa más que 2 hombres refugiados. Dice que se puede gritarle al emperador sin castigo inmediato. Dice que la multitud puede forzar una elección. Una sola negativa se vuelve señal. Y de pronto, cada agravio busca engancharse a ella. Las facciones lo sienten primero. Se vigilan entre sí. Vigilan a los guardias. Vigilan el rostro del emperador. Vigilan quién parpadea. En Constantinopla parpadear es información. Los azules han sido tratados como más cercanos al trono. Los verdes como sospechosos. Esa diferencia suele usarse como arma, pero también puede suspenderse cuando ambos huelen oportunidad. Procopio describe una tregua entre azules y verdes. Esa es la línea que no debería cruzarse. Rivales no se unen si el motivo no supera el deporte. Se unen. La ira se vuelve identidad principal. El cántico deja de sonar a rivalidad y empieza a sonar a veredicto. El palacio oye el sonido y lo diagnostica como la enfermedad de siempre. Más guardias, más amenazas, más discursos. Diagnóstico equivocado. Tratamiento peor. La multitud ya no negocia clemencia, prueba soberanía. Y entonces aparece una palabra que no es un color, no es un nombre. Es una orden. Nica. Gana. El relato oficial fingirá que era un eslogan deportivo que se fue de las manos. Dentro de ese cuenco de piedra suena a permiso. Y con ese permiso en la boca, la ciudad cruza la línea donde el orden todavía podía salvarse con un gesto. El relato oficial lo reducirá a una frase: violencia de facciones. La calle entiende el cambio al instante. Los colores rivales dejan de pelear entre sí y el palacio pierde su herramienta más vieja: dividir a la gente, premiar a un bando, castigar al otro. En la arena cantan azules, cantan verdes. Los cánticos se montan uno sobre otro. Esa superposición es el mensaje. La corte de Justiniano mide peligro por señales pequeñas: volumen, movimiento, rostros. ¿Quién lo mira? ¿Quién aparta la vista? ¿Quién sonríe tarde? La masa prueba con clemencia. Él se niega, y una negativa no mata un cántico,
Lo cambia, deja de pedir, empieza a acusar. Nika se extiende por las gradas, suena a deporte, se comporta como movilización. Los hombres lo repiten sin sonreír, las mujeres lo repiten con la mandíbula tensa, los niños lo aprenden sin entender. La piedra amplifica todo y un rumor se vuelve orden en segundos. Las facciones se mueven y aquí el relato oficial se queda corto. La multitud no es solo cuerpos al azar. Hay mensajeros, líderes, rutas por callejones, talleres, tabernas, mercados. No hace falta un solo cerebro para coordinarse cuando ya existe una red. Azules y verdes declaran tregua. Procopio lo trata como un interruptor. Grupos que se apuñalan por asientos y estatus deciden actuar como uno. No hay apretón visible desde el palco, pero la ciudad siente la unidad como un cambio de presión. Primera noche. Un grupo se desprende de la arena y va hacia el santuario. Esos dos supervivientes de la ejecución fallida ya no son hombres. Son un caso, una prueba, un argumento vivo contra el Estado. El santuario no los salva. Los convierte en un punto de asedio. El palacio confía en que aguanten las reglas, los sacerdotes, la tradición. La calle lo ve al revés. Si el santuario está rodeado, el poder también está rodeado. Cuando la gente pierde el miedo a tocar lo sagrado, envía un mensaje simple. Las viejas barreras ya no aplican. Y a partir de ahí, el motín deja de ser escena y se vuelve mapa. Y de pronto la ciudad aprende que sus calles también son armas. Cuando una regla cae, la siguiente tiembla. Constantinopla tiene prisión, también tiene economía de rumores. Y cuando una masa descubre que puede empujar una puerta y que el mundo cede, busca objetivos que le den inercia. Las rejas tiemblan. Un candado resiste. Una antorcha humea en el aire frío. Alguien levanta una piedra. Alguien levanta una barra. Alguien levanta el cántico. Y en ese momento, la presión se concentra en un solo punto. La prisión se abre. No salen solo detenidos políticos. Salen criminales comunes, salen violentos, salen desesperados. La coalición crece con gente que no tiene nada que perder. Y una vez que entra esa gente, el motín se vuelve más difícil de frenar incluso para quienes creían poder dirigirlo. Las autoridades intentan imponer el relato en tiempo real. Gamberros, disturbio, disciplina. Pero las palabras no arrestan a la gente. La gente empieza a arrestar a la ciudad. Procopio describe muertes que se sienten indiscriminadas, funcionarios aislados, reconocidos, derribados sin juicio. Un magistrado menor corre hacia una puerta, y la puerta ya es pared de cuerpos. Gira hacia lo abierto y cae en manos equivocadas. Un hombre con capa fina intenta comprar seguridad con una moneda. En una hora así, una moneda suena a insulto. Se la quitan. Y le quitan también la dignidad. Corre un susurro por barrios ricos. Cruza el agua. El Bósforo se vuelve ruta de escape. Los prudentes huyen a la otra orilla, dice Procopio. Y el corazón de la capital queda para los más ruidosos. Cae la noche. El motín no duerme. El detalle al que vuelven los cronistas es el fuego. No como accidente, sino como táctica. Fuego como mensaje. Fuego como borrado. Una antorcha toca madera. Una viga prende. El humo se mete bajo puertas. El olor cambia. De lana húmeda a brea. Las brasas vuelan como insectos y el miedo se vuelve visible en el aire. Alguien corre con una antorcha y una mano le tiembla tanto que la llama dibuja círculos. Procopio dice que la ciudad parece como si hubiera caído en manos de un enemigo. Esa frase cambia el marco. Constantinopla parece conquistada sin ejército invasor. Arden edificios. Entre las pérdidas, Procopio enumera en un solo golpe: Santa Sofía, en su forma anterior, los baños de Zeuxipo, partes del complejo palaciego y estructuras cerca del foro de Constantino. No son objetivos al azar.
son huesos de la exhibición imperial. Pero destruir símbolos no crea poder nuevo por sí solo. Y el motín, si quiere durar, necesita algo más que ceniza. Al amanecer del día siguiente, el palacio por fin entiende. Un cántico se volvió asedio. Reacciona como reaccionan los estados, intenta concesiones. Justiniano retira oficiales impopulares, aparta a hombres odiados. En otro año podría haber funcionado. No funciona aquí. La exigencia se expande. Ya no es solo clemencia, ya no es solo oficiales corruptos. En Procopio, eso es marco, no sentencia. Ahora es quien manda la capital. Si la calle puede dictar condiciones al trono. Los asesores buscan palancas, facciones, dinero, miedo. Pero toda palanca necesita tiempo. Y la ciudad ya va más rápido que el palacio. Y entonces el motín choca con su propio límite. Quemar es fácil, gobernar es otra cosa, y ahora el motín tiene un problema. Necesita una cara. La gente necesita un nombre. Un motín puede quemar una ciudad. Un motín no firma decretos. Un motín no produce legitimidad. Y ese cuenco de piedra, diseñado para proclamaciones, empieza a sonar como un lugar donde se elige, no solo donde se grita. Un nombre circula como contrabando, en callejones, escaleras, pasillos. Quien lo introduce primero no está claro en las fuentes. Esa incertidumbre es parte de la pista. Y aún así, el nombre crece. Al final de esta fase, el motín ya hizo 4 cosas irreversibles. Unió facciones rivales, convirtió el santuario en un punto de asedio, abrió una prisión, prendió fuego al centro de la capital. El relato oficial aún querrá llamarlo violencia deportiva. Pero la forma real ya se ve. Si la gente puede quemar la ciudad, ¿a quién puede coronar? La versión oficial insistirá después en que el imperio nunca vaciló, que el emperador contuvo un disturbio, que la capital volvió a obedecer. Pero el motín ya cruzó la línea que separa rabia de cambio de régimen. El siguiente paso ya no es más fuego, es un nombre. Constantinopla amanece con una neblina de humo. La ceniza se mete en las juntas entre adoquines. Los distritos quemados huelen a carbón mojado y yeso roto. Un perro callejero olfatea una viga ennegrecida. Un tendero se queda de pie en un marco sin puerta, mirando la nada. La ciudad parece saqueada, y no hay ejército extranjero en las puertas. Así que la pregunta se vuelve insoportable. ¿Quién es el enemigo? En una crisis así, la gente necesita legitimidad como una llama necesita aire. Un motín puede tirar muros. Un motín no firma leyes. Un motín no manda guarniciones. Y la arena está hecha para esto, para proclamar. Las facciones ya hicieron lo imposible. Suspendieron su rivalidad. Azul y verde siguen existiendo como colores, pero ya no actúan como identidades separadas. Ahora son un solo instrumento apuntando hacia el palco imperial. Los cánticos evolucionan. Nika aún late en las gradas, y encima de ese pulso aparece otro ritmo. El sonido de la selección. Un nombre pasa de boca a oído. Se prueba en rincones. Se repite más fuerte. Se escucha. Se ajusta. Se repite otra vez. La ciudad se convierte en un teléfono gigante donde el miedo distorsiona cada palabra. Y solo sobrevive lo que se puede gritar sin romperse. Y el nombre es Hypatius. No es el hombre más famoso, no es el más ruidoso, no es, en Procopio, el arquitecto de la revuelta, pero tiene algo que el motín no puede fabricar: sangre. Hypatius está conectado con la dinastía anterior. Es pariente de Anastasius I Dicorus. En un imperio donde la legitimidad se trata como herencia, un apellido suena a llave. No garantiza lealtad, no garantiza capacidad, pero ofrece una historia que la calle puede repetirse sin vergüenza. Un emperador alternativo que suena plausible. El palacio siente el peligro al instante. No porque Hypatius tenga ejército, no porque sea una amenaza militar, sino porque la gente encontró un recipiente humano para su ira.
Y con eso, la revuelta puede fingir que es legal. Quinto día, al atardecer, Procopio sitúa aquí un giro clave. Justiniano expulsa a Hypatius del palacio. No es un gesto heroico. Suena más a maniobra de pánico, a intentar quitarse una pieza peligrosa de encima, antes de que la ciudad la convierta en bandera. Y Procopio deja el detalle doméstico que corta como cuchillo. María, la esposa de Hypatius, intenta impedirlo. Dentro de una casa que huele a aceite de lámpara y sudor, María oye el rugido acercarse antes de verlo. Primero un rumor, luego pasos, luego el choque de hombres moviéndose en grupos. Agarra a su marido. Le dice que lo están empujando por el camino de la muerte. Sus manos se aferran a su manga, tela ya empolvada de ceniza. No hace falta discurso. Se entiende el precio. Esto no es ambición que asciende. Es un hombre empujado hacia un rol que mata. La gente la supera, no con debate, con números. Hypatius intenta resistirse. En una ciudad así, resistirse vale poco cuando la calle ya decidió que eres útil. Lo llevan como carga. Aquí vuelve a agrietarse el relato oficial. Más tarde, el régimen sugerirá una conspiración ordenada, cabecillas, villanos en fila. La realidad es más sucia, y por eso más peligrosa. Distintas élites actúan distinto, por razones distintas, al mismo tiempo. Algunos senadores dudan en sus casas, escuchando chispas golpear contra ventanas. Otros envían criados a leer el viento. Algunos calculan venganza, otros supervivencia. Unos se suman porque creen que el emperador perdió la ciudad, otros porque la gente ya está en su puerta. El miedo no es ideología, es motor. Al día siguiente, al amanecer, llega la proclamación. Hypatius es llevado a la arena. El mismo edificio que exhibía estabilidad imperial, ahora hospeda una audición de reemplazo. Las gradas se llenan con hollín en la cara, ojos brillando por humo y adrenalina, piedra fría bajo las túnicas, y cuerpos apretados hasta que el aire sabe a aliento y ceniza. Necesitan coronarlo. Esa palabra importa. Coronar es ritual. Coronar es continuidad. Es lo que hace que la violencia finja que es sucesión. Y no tienen diadema a mano. Para ser precisos con las fuentes, Malalas cuenta el detalle más inquietante. Sin diadema, le ponen un collar torque de oro como corona improvisada. No parece una coronación, parece una marca. El metal frío, mal asentado. Alguien alza la mano para que no resbale. Hypatius pálido bajo el brillo. La improvisación tiene el sabor de algo hecho deprisa y con hambre de poder. La gente lo proclama emperador. El grito rebota en piedra. La arena se vuelve tambor. Por un minuto el imperio parece tener dos reclamantes, uno tras muros de palacio, otro dentro del cuenco. Y entonces, la crisis cambia de forma. Ya no es motín, es disputa por el trono. Dentro del palacio, huir o resistir. Procopio describe el palacio con otro tipo de aire. Menos humo, más sudor bajo armadura, más susurros tras cortinas. Surge una propuesta que suena a práctica. Huir. Hay barcos, hay mar. El Bósforo ofrece rutas. Procopio atribuye a Teodora una frase que corta el aire, que la realeza es un buen sudario. Y de pronto huir deja de ser práctico y se vuelve vergüenza. El debate se vuelve un juicio sobre la legitimidad misma. Si Justiniano huye, la ciudad aprende una lección para siempre. Un cántico puede expulsar a un emperador. Si se queda, la ciudad puede arder más. Pero la corona puede sobrevivir. Y lo peor, el rival está donde caben todos. Entonces el palacio mira la arena como lo que también es. Un cuenco de piedra que concentra cuerpos, ruido y liderazgo. Concentración que puede convertirse en trampa. Este es el pivote real del punto medio. El motín ya nombró un rival. El palacio todavía no eligió el método, y las próximas decisiones
Decidirán si Constantinopla se convierte en nuevo régimen o en advertencia escrita en sangre y silencio. La gente cree que ya ganó con una proclamación, pero proclamar no es controlar, y mientras el grito sigue rebotando en piedra, los hombres más leales del imperio empiezan a moverse hacia un último minuto irreversible. La versión oficial dirá después que el imperio jamás parpadeó, que el emperador se mantuvo firme, que la ciudad fue disciplinada, que la crisis fue contenida. Pero dentro del palacio se pronuncia en voz alta la palabra más peligrosa de todas: huir. Y cuando un emperador considera huir, el trono deja de ser un hecho, se vuelve una elección. Los pasillos del gran palacio se sienten más estrechos que hace una semana. El mármol que antes exhibía confianza, ahora amplifica susurros. Un sirviente camina demasiado rápido, ojos abajo. Un guardia reajusta el agarre de una lanza, el cuero cruje en la muñeca, afuera flota humo, adentro, miedo. Es el quinto día del motín. Ya no discuten carreras, discuten supervivencia. Justiniano convoca un consejo. La cámara se aparta de la arena. Afuera, el estadio ruge por Hipatius. Dentro, la batalla real es silenciosa. El futuro del imperio cabe en una sala con caras cansadas y demasiados cálculos. La propuesta llega disfrazada de prudencia: escapar por mar. Hay barcos, hay rutas. El Bósforo está ahí. Los consejeros que favorecen la huida no la llaman cobardía, la llaman reagruparse, volver con fuerza, evitar el caos. Y nadie lo dice limpio, pero todos lo entienden. Si el emperador deja Constantinopla mientras un rival se sienta en la arena, el imperio aprende una lección permanente. Las multitudes pueden desalojar emperadores. Procopio lo describe sacudido, tentado, rodeado de incertidumbre. El palacio aún puede imaginar un futuro donde vuelve más tarde, pero la legitimidad no viaja bien, y la idea de partir sabe a rendición incluso antes de ocurrir. Entonces habla Teodora. Procopio atribuye a Teodora una frase que corta el aire, que la realeza es un buen sudario, y de pronto huir deja de ser práctico y se vuelve vergüenza. El consejo deja de tratar la huida como salida neutral. Quedarse se vuelve inevitable. En ese instante, el consejo deja de buscar una salida y empieza a diseñar una trampa. La decisión se endurece. Ahora el palacio debe resolver un problema nuevo, como romper a una multitud que cree que ya ganó. La arena concentra la revuelta. Hipatius ocupa el asiento imperial. Las gradas están llenas. La energía más ruidosa de la ciudad está reunida en un solo lugar, y esa concentración también es vulnerabilidad. Así que el palacio piensa en embudos, puertas, tiempo. El régimen necesita mecánica, tropas leales, accesos controlados, facciones separadas, un cierre que funcione. Aquí aparece la segunda arma: dinero. Las reconstrucciones clásicas señalan que los sobornos de Narsés no fueron inútiles. La unidad empezó a abrirse por dentro. No hace falta proclama pública. Solo micromomentos. Una bolsa de oro pesada en la mano. Un nombre susurrado. Una promesa de protección. Un recordatorio de la antigua cercanía entre Azules y Palacio. Y, sin ruido, la cuerda empieza a deshilacharse por los bordes. El palacio prepara el golpe. Belisario es un general formado contra enemigos externos. La ironía corta. El mejor soldado del imperio se prepara para moverse contra ciudadanos dentro de un estadio. Mundo es otro comandante duro. Sus hombres no son guardias ceremoniales. Están acostumbrados a empujar a través de resistencia. Procopio describe un detalle que debería aterrar a cualquier gobernante. Puertas y guardias no se mueven, porque la gente espera ver quién gana. El cuerpo del Estado se detiene justo cuando se le exige actuar. Así que el palacio necesita hombres que no pidan permiso. Belisario busca cómo entrar. La ciudad alrededor de la arena está dañada. Calles llenas de escombros.
Vigas quemadas como costillas rotas, humo pegado a todo. Los soldados avanzan igual. Y el espectador siente el cambio, de política a logística, pies, armadura, rutas, accesos. Aquí está la decisión que convierte la arena en mecanismo. El palacio deja que la gente se reúna. Suena contraintuitivo. Un régimen suele querer dispersar, pero dispersar crea objetivos pequeños y móviles. Un cuenco de piedra, en cambio, lo concentra todo donde tú quieres. Dentro, Hypatius se sienta con una corona que no es corona, un collar haciendo de diadema, improvisación que no parece ritual sino marca. La gente grita su nombre como si el volumen reemplazara la ceremonia, y cuanto más alto el cántico, más predecible es dónde estará todo el mundo cuando se abra la puerta. Dentro, la gente sigue entrando como si el número fuera un escudo. Belisario se acerca. Procopio suena casi a diagrama táctico. El corredor directo a la catisma no es fiable. El acceso limpio no existe. Ya no se trata de persuasión, se trata de pánico. Entran. No hace falta más detalle. El veredicto es este. Entraron desde dos lados. La gente no pudo girar. El cuenco hizo lo que siempre hace, amplificar. Procopio lo llama gran matanza y da más de 30.000 muertos. El resto son consecuencias. Hypatius es capturado. El emperador de la calle desaparece tan rápido como lo ensamblaron. El collar corona vuelve a ser metal inútil. Lo entregan a Justiniano. El trono se recupera no por argumento, sino por fuerza. Y con la fuerza, la versión oficial puede reescribirse otra vez. Limpia, autoritaria, falsa por omisión. La elección del consejo se cumple. El palacio no huye. El palacio no negocia. Convierte la arena en un contenedor cerrado. Y los contenedores guardan consecuencias. Porque orden restaurado es una frase. Pero la ciudad que sale viva después de enero de 532 ya no es la misma que entró a ver carreras. La versión oficial empieza de inmediato, porque el régimen no puede permitir que la capital narre su propio trauma. El palacio lanza la afirmación más simple que puede sostener. El motín terminó. El usurpador fue capturado. El emperador está a salvo. Una ciudad no discute con una proclamación si está demasiado exhausta para hablar. Y sin embargo, el agotamiento no es acuerdo. La verdad se filtra por números, ruinas, decretos y planes de reconstrucción que avanzan más rápido que el duelo. Constantinopla despierta con un silencio distinto. La arena sigue ahí. Piedra, enorme, inmóvil. Cerca, el aire sabe a ceniza. Huellas marcan el hollín como tinta sobre pergamino. Una sandalia perdida queda junto a una canaleta. Un sacerdote enciende incienso en un umbral que ya no tiene puerta. Ese silencio no es paz. Funciona como advertencia. El Estado ya demostró que puede convertir su propia arena en un campo de muerte. El régimen quiere que se recuerde un mensaje. Se restauró el orden. La ciudad recuerda el método. El primer hecho que no desaparece es la escala. Procopio informa, más de 30.000 muertos en la arena. Crónicas posteriores empujan la cifra hacia arriba. Resúmenes modernos suelen citar cifras en torno a 30.000, porque contar en una catástrofe no es ciencia limpia. Pero incluso la incertidumbre tiene un suelo. Y el escándalo es ese suelo. Un gobierno sobreviviendo tras matar a decenas de miles en su propia capital. El segundo hecho que el relato oficial intenta simplificar es la responsabilidad. El palacio insinuará cabecillas, criminales, una infección curada con cirugía. Pero el motín nunca fue solo criminal. Y la respuesta no puede ser solo policía. Hypatius es entregado. El emperador de la calle queda reducido a prisionero del emperador verdadero. Según el relato tradicional, generalmente se dice que Hypatius y su hermano Pompeyo fueron ejecutados al día siguiente. Cortar dos cabezas no borra la coalición que las levantó. Así que el régimen gira hacia castigos que penetran más hondo que un cuello.
El orden como libro mayor. Aquí el orden oficial se convierte en reensamblaje real. El palacio empieza a ordenar la ciudad como si fuera un libro mayor. Se recopilan nombres, se rastrean conexiones, importa el susurro de un sirviente, importa la acusación de un vecino. Pertenecer a una facción se vuelve un riesgo escrito en listas que ahora son documentos peligrosos. Sellos de cera cierran órdenes que arruinan familias, y el régimen no puede castigar a toda la capital. Elige objetivos que aterroricen al resto. La clase senatorial siente el filo sin verlo. Algunos dudaron, otros se acercaron al motín, otros se encerraron esperando que la inacción fuese invisible. En una tormenta política, casi nada es invisible. Empieza una temporada de decretos de confiscación, exilios y restituciones parciales. Las fuentes discrepan en alcance, en ritmo y en cuánta justicia hubo frente a cuánta conveniencia. Pero el mensaje es el mismo. Propiedades tomadas a quienes se etiqueta como partidarios del usurpador. Fortunas redirigidas a la mano imperial. Patrimonios convertidos en ejemplo. La versión oficial lo llamará justicia. La ciudad lo siente como disciplina. El palacio demostrando que la riqueza no compra inmunidad cuando el trono se cree amenazado. Con el tiempo, algunas familias recuperan fragmentos. Algunas propiedades regresan. Algunos exilios se suavizan en retornos. Ese algunas no borra la señal. Sobrevivir depende de parecer leal, no solo de ser inofensivo. La reconstrucción como castigo elegante. El tercer hecho que la narrativa oficial no puede ocultar es físico. La ciudad está quemada. Procopio enumera pérdidas como si un inventario pudiera contener un trauma. La antigua Santa Sofía desaparece. Los baños de Ceuxipo quedan dañados. Estructuras cerca del palacio se ven afectadas. Columnatas y arterias cívicas hacia foros principales quedan arruinadas. Y para un régimen que piensa en piedra, las ruinas no son solo tragedia, son oportunidad. El palacio no solo repara, reconstruye con intención. Se despejan calles, se trazan planes, se redirige dinero, se abren canteras. El mármol se mueve como un río lento hacia el corazón de la capital, y cada bloque dice lo mismo: yo sigo aquí. Reconstruir nunca es neutral. Cada muro nuevo es propaganda. El emperador no solo está vivo, está creando una Constantinopla nueva donde la revuelta se ve infantil. El símbolo más potente se levanta desde la ceniza, una nueva Santa Sofía. La iglesia anterior se perdió en los incendios. Justiniano responde con un proyecto diseñado para aplastar el recuerdo con grandeza. La construcción arranca en 532 y culmina pocos años después, en la versión que la historia recordará. La arquitectura no borra la memoria, compite con ella. Le dice a la capital, en piedra y luz, que el emperador convirtió la catástrofe en monumento. Oficialmente, esto se vende como piedad y renovación, pero el calendario funciona como prueba silenciosa. Quemaste mi iglesia, te pondré una que no puedas ignorar. Las reglas nuevas del espacio público. El sistema de facciones cambia de forma. El palacio no puede abolir azules y verdes sin perder su interfaz con la calle. Tampoco puede confiar en ellos como antes. Así que aprieta control, premia lealtad, castiga imprevisibilidad y vigila los cánticos como un oficial vigila una mecha. Toda reunión pública se vuelve sospechosa. Toda celebración carga un borde de amenaza. Un «viva» puede volverse acusación. Un eslogan puede volverse plan. Y la arena tiene que seguir existiendo, pero ya no como antes. Se interpreta normalidad mientras se aprieta la empuñadura bajo la capa. La versión oficial termina con triunfo. El emperador está seguro, el usurpador muerto, la ciudad reconstruida. El final real es más frío, una ocupación psicológica. La lección no es «no te subleves», es más afilada.
El Estado no dudará en convertir el espacio público en una trampa. Y la gente no dudará en convertir un cántico deportivo en un arma política. Con esas dos verdades conviviendo, Constantinopla se vuelve una ciudad donde todos entienden el precio del ruido. El palacio llama a esto orden. La calle lo llama memoria. Y la memoria no necesita cánticos para seguir mandando. Y lo más peligroso no es lo que pasó dentro de la arena, es lo que quedó afuera. Una ciudad que aprendió a callar, y un trono que aprendió que el silencio funciona. La versión oficial comprimirá el final en una frase: la usurpación fue suprimida. Pero suprimir es una palabra que esconde mecánica. La única forma honesta de entender el cierre es como cuenta atrás. Todo ocurre rápido y todo cuesta. Paso 1. Proclamación. Dentro de la arena, Hipacius ocupa el lugar reservado a los emperadores. Según algunas crónicas, un collar de oro hace de diadema. No parece un conquistador, parece un hombre intentando que no se note que tiembla. Las gradas rugen nica, como si el volumen pudiera reemplazar a la ley. Paso 2. En palacio se dice la palabra prohibida. En palacio se dice huir. Barcos, Bósforo, exilio. Procopio le da a Teodora la línea que lo corta todo. Huir mata la autoridad. Se quedan. Paso 3. El Estado duda. Procopio subraya el detalle que avergüenza a cualquier régimen. Puertas que no se abren, guardias que esperan, funcionarios que miran a otros antes de actuar. El procedimiento normal deja de servir. Paso 4. La celebración se vuelve contenedor. La arena embuda gente, retiene sonido, limita salidas. Rumores de dinero y fisuras internas enfrían zonas del cántico. Ha pasado 1 hora desde la proclamación y la gente sigue entrando. Paso 5. El microsegundo humano antes del metal. Antes de que entren, ocurre lo que nadie registra en un edicto. Un hombre intenta levantar a su hijo para que respire. Alguien pierde un zapato. Y entonces suena metal contra piedra. Belisario se acerca por calles dañadas. Ceniza que pulveriza botas, vigas quemadas contra muros, olor amargo, pegajoso. Sus tropas avanzan con paciencia de asedio. El acero asoma bajo capas. Una vaina golpea piedra, y ese sonido pequeño viaja como si tuviera piernas. Procopio entrega la decisión con frialdad. Belisario no puede abrir un pasillo limpio hasta el asiento imperial. Así que elige otra cosa. No va por el hombre, va por la masa. Ese es el minuto que el relato oficial no puede justificar sin retorcer el lenguaje. Las tropas irrumpen en gradas abarrotadas. El pánico explota, y el aplastamiento hace el resto. Paso 6. Mundo y la puerta que se vuelve literal. Por otra entrada, Mundo entra por una puerta que la ciudad llama Puerta de la Muerte. A veces esos nombres nacen de superstición o de accidentes antiguos. Esta vez, el nombre se vuelve literal. Dos fuerzas presionan hacia adentro desde puntos distintos. La masa intenta moverse como un solo cuerpo. Un cuerpo así no gira en espacios estrechos. Unos empujan hacia salidas, otros empujan en contra. Unos trepan, otros se congelan. El sonido cambia, de cántico a confusión, a rugido sin significado. Las gradas, hechas para amplificar vítores, amplifican pánico. Aquí la arquitectura se vuelve destino. La arena fue diseñada para concentrar la atención en un espectáculo, y concentrar también significa atrapar. Procopio habla de más de 30.000. El punto es político. El imperio sobrevive demostrando que puede destruir a su propio público. Paso 7. Se apaga la cara del motín. Hipacius es capturado. La diadema improvisada ya no significa nada. El emperador de la gente se convierte en prisionero en minutos. El palacio lo recupera como si fuera propiedad. Prueba material de que el reclamo rival se quebró.
Según el relato tradicional, Hipatius y su hermano Pompeyo fueron ejecutados al día siguiente. Luego vienen castigos, confiscaciones, exilios y más tarde, en algunos casos, restituciones parciales. Las fuentes discrepan en alcance, pero el mensaje no cambia. Participar puede definirse hacia atrás. Reflexión final. El motín de Nica no es un cuento de deporte descontrolado. Es un caso de soberanía negociada en público. La arena era la interfaz entre gobernante y gobernados, hasta que esa interfaz se convirtió en arma. Los imperios temen enemigos fuera de sus murallas. Nica revela un miedo más afilado. La masa que cree haber descubierto su propio poder. Justo hasta que se cierran las puertas. La ciudad gritó, «Gana», y el imperio contestó cerrando puertas.